La carretera estaba envuelta en una neblina tan espesa que parecía moverse sola. Rubén llevaba más de 3 horas manejando sin cruzarse con nadie. Solo el cascabeleo irregular del freno trasero lo obligó a disminuir la velocidad. No quería detenerse, pero tampoco quería meterse a la sierra con el camión fallando. Cuando vio la caseta de vigilancia abandonada en la lomita, supo que no tenía otra opción. Estacionó el camión a un costado, bajó con la linterna y sintió ese silencio denso que tienen los lugares donde hace mucho no pasa nadie. La caseta era apenas una habitación de paredes desconchadas, sin puertas, con una ventanita cuadrada. De lejos parecía vacía. Pero al acercarse algo le heló la espalda, alguien estaba sentado adentro. Rubén apuntó la linterna hacia la entrada, con el corazón apretándole el pecho. No era un vagabundo. No era un ladrón. No era nadie. Era él. Él mismo. Sentado en una silla rota mirando la pared. Misma campera, mismo corte de pelo, misma curvatura del cuello. Pero la figura no respiraba. No se movía. No reaccionaba a la luz. Rubén dio un paso dentro de la caseta. Su copia levantó la linterna, aunque Rubén no la había levantado. El movimiento ocurrió tarde, torpe, como si hubiera visto el gesto un instante después. Rubén tragó saliva, incapaz de aceptar lo que tenía frente a él. ¿Qué sos?, susurró. La copia giró la cabeza milimétricamente. No tenía expresión, no parecía viva, solo lo imitaba con un retraso inquietante, como si aprendiera cada uno de sus movimientos al mismo tiempo que intentaba reproducirlos. Rubén retrocedió. Su copia extendió la mano hacia él. Ese gesto Rubén no lo había hecho. El terror le arrancó un impulso animal. Salió corriendo de la caseta, trepó al camión, arrancó con las luces temblando sobre la neblina. Pero mientras escapaba, algo lo obligó a mirar el retrovisor. La figura seguía sentada en la caseta. Quieta, rígida. Pero el reflejo en el vidrio del camión no estaba sentado. Estaba mirando directamente a Rubén, como si ya supiera cómo usar su rostro. Rubén aceleró más fuerte. Sabía que había dejado algo atrás. Pero también que algo más lo había acompañado. Rubén llegó a su casa pasada la medianoche, agotado, empapado en sudor frío. No quiso prender la tele, ni quitarse la campera. Solo necesitaba silencio. Pero el silencio también lo siguió adentro. Mientras se servía agua en la cocina, algo le llamó la atención. Su sombra, proyectada en la pared, estaba quieta, demasiado quieta. Rubén levantó el vaso. Su sombra lo hizo un segundo después. Se le cayó el vaso de la mano. Retrocedió con el corazón martillándole las costillas. Miró el piso. Nada. Miró la sombra otra vez. Ya estaba normal. Rubén apagó la luz de golpe, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Subió a su habitación sin hablarle al perro, que ladraba hacia el pasillo con el pelo erizado. El animal no ladraba hacia él, sino hacia detrás de él. Rubén cerró la puerta con llave. Intentó dormir, pero el maldito camión seguía en su mente, la copia, el retrovisor. Hasta que escuchó los 3 golpes. No en la puerta. No en la ventana. En el interior del placard. No, murmuró. No, no, no. Se acercó despacio, con la respiración corta. Puso la mano sobre la manija del placard y sintió un frío que no correspondía a ninguna corriente de aire. Los golpes se repitieron, 1, 2, 3. Suave, exactos, rítmicos. Rubén abrió de un tirón. Dentro no había nadie. Solo sus camisas, sus botas, sus cajas, todo oscuro, menos un detalle. En el espejo del fondo, ese pequeño espejo que nunca usaba, se veía su reflejo. Pero el reflejo no estaba alineado con su cuerpo. Estaba apenas girado, como si mirara hacia su hombro derecho. Como si algo detrás de Rubén llamara su atención. Rubén levantó la mano para comprobar si era un efecto óptico, un mareo, lo que fuera. Su reflejo la levantó también, sí, pero antes de que él lo hiciera. Entonces el reflejo sonrió. Una sonrisa mínima, sutil, pero indiscutible. Rubén retrocedió, tropezó con la cama y cayó de espaldas. El espejo tembló. El reflejo se acomodó.
Y por primera vez, ese otro le pareció hablar, sin abrir la boca. Ya sé moverte. Rubén se puso de pie y corrió fuera de la habitación. Bajó las escaleras sin pensarlo. Quería luz, ruido, cualquier cosa, pero cuando alcanzó la cocina, se detuvo en seco. En la mesa había algo que él no había dejado ahí. Su linterna. La misma que había usado en la caseta. Encendida. Apuntando directo hacia él. Rubén tomó la linterna con manos temblorosas. La apagó, pero la luz siguió encendida. No era la linterna. Era la luz desde adentro de él. Un destello blanco, mínimo, que venía desde su pecho y se filtraba por la ropa como si algo estuviera probando cómo iluminar. La linterna cayó al suelo. Rubén retrocedió y su respiración se aceleró, pero lo que lo detuvo no fue el miedo. Fue el sonido. Un clic. Como el pestillo de una puerta abriéndose. Su perro empezó a gruñir desde la sala, pero no hacia la entrada, sino hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Rubén dio un paso. El perro ladró frenético. Y entonces lo vio. Al pie de las escaleras, apenas visible por la luz tenue del exterior, había una figura parada. Inmóvil. Silenciosa. Rubén entrecerró los ojos. No parecía una persona, pero sí tenía forma humana. Una forma demasiado idéntica. La figura estaba de espaldas, mirando hacia arriba, hacia su habitación. Pero había algo peor. Su postura no era natural. Era como si estuviera ensayando cómo pararse, cómo equilibrarse, copiando pedazos de Rubén mal acomodados, como si aún no entendiera del todo cómo funciona un cuerpo. ¿Qué querés de mí?, susurró Rubén. La figura giró la cabeza. Pero no giró el cuerpo. La cabeza sola, lento, desfasada, hasta mirarlo por encima del hombro. Rubén sintió el estómago caerle. Era su cara. Pero sin expresión, sin parpadeo, sin alma. Una máscara que todavía no sabía sonreír. Durante un segundo eterno, la figura lo observó. Y luego imitó su respiración. Sin aire. Sin sonido. Solo el movimiento del pecho subiendo y bajando de manera incorrecta. El perro atacó antes de que Rubén pudiera reaccionar. Un salto directo. Un gruñido salvaje. El perro atravesó la figura. Atravesó. Como si solo hubiera pasado por un reflejo mal proyectado. La figura tembló, como una imagen corrupta. Y entonces, se duplicó. Otra versión de Rubén apareció a su lado. Más nítida. Más alineada. Más correcta. Ambas figuras empezaron a subir las escaleras. Una torpe, arrastrando los pies. La otra sincronizada, perfecta, como si ya hubiese aprendido cómo moverse. Rubén sintió que algo lo empujaba a retroceder. Era su perro, gimiendo, tirando de su pantalón, desesperado. No suban, murmuró, sin aire. Pero las figuras seguían. Una aprendiendo. La otra perfeccionando. Subiendo hacia su habitación. Ahí estaba el espejo. El primer lugar donde la copia había logrado moverse antes que él. Rubén entendió. No estaban subiendo para atraparlo. Estaban subiendo para reemplazarlo. ¿Y si llegaban al espejo? Si esa cosa lograba cerrar la copia, Rubén dejaría de existir en su propio reflejo. Rubén subió detrás de las figuras, empujado por el pánico y por el perro que no dejaba de ladrar. El pasillo estaba más oscuro que nunca, como si la casa entera contuviera la respiración. Arriba, las dos copias, la torpe y la perfecta, se detuvieron frente a la puerta entreabierta de su habitación. El espejo lo esperaba. Ese maldito espejo donde el desfasaje había empezado. Rubén sintió un tirón interno, como si sus pasos no fueran suyos. Como si una parte de su propio cuerpo quisiera adelantarse también. No, jadeó. No sos yo. Las figuras entraron. Rubén corrió tras ellas, embistió la puerta, cayó de rodillas y levantó la mirada justo cuando vio lo imposible. Su reflejo estaba ahí, pero él no. El espejo mostraba la habitación. Pero sin Rubén. Solo las dos copias. Una frente al cristal, otra detrás, ajustando sus movimientos como marionetas aprendiendo una coreografía. Rubén se incorporó tambaleando. Su perro se quedó atrás,
gruñendo, incapaz de entrar. La copia perfecta levantó la mano. El reflejo la imitó, pero esta vez sin desfasarse, completamente sincronizado. Rubén levantó su propia mano, desesperado, buscando verse reflejado. No apareció. El espejo no lo reconocía. Las copias lo habían desplazado. «Soy yo», gritó, golpeando el vidrio. Las figuras giraron lentamente hacia él. Ambas con su mismo rostro. Pero una sonreía. Una sonrisa limpia, humana, demasiado humana. Como si por fin hubiera aprendido a sentir. La copia perfecta dio un paso hacia él. Y el espejo la siguió. Pero cuando la figura traspasó el límite del reflejo, no salió del espejo. Entró más profundo. Rubén sintió el piso vibrar. El espejo comenzó a agrietarse desde adentro, como si algo gigantesco empujara desde ese universo paralelo. Las dos copias se fusionaron en una sola dentro del cristal. Un Rubén mejorado, estable, alineado, que lo miraba con una calma aterradora. Y entonces habló. Con su voz. Con la voz exacta de Rubén. Pero sin necesidad de usar boca. Vos ya no haces falta. El espejo explotó hacia adentro. La habitación quedó a oscuras. Rubén corrió a tientas por el pasillo. El perro aulló, tirando de él para bajarlo por las escaleras. Pero cuando Rubén llegó a la planta baja, se detuvo. En la cocina, iluminada por la luz tenue de la heladera abierta. Alguien estaba de espaldas sirviéndose agua. Misma postura. Mismos hombros. Mismos movimientos. El doble perfecto. Rubén se congeló. El perro se agazapó, temblando. El doble levantó el vaso. Tomó un sorbo. Suspiró, igual que Rubén. Y entonces, sin girar el cuerpo, solo la cabeza, lo miró por encima del hombro. Rubén abrió la boca para gritar. El doble sonrió. Ahora sí estoy completo. La luz se apagó. El perro corrió hacia la puerta, desesperado. Cuando los vecinos entraron horas después por los ladridos, encontraron la casa vacía. Vacía. Menos un detalle. En el piso del pasillo había un espejo nuevo, ovalado, impecable. Y dentro del vidrio, una sombra idéntica a Rubén, golpeando para salir. 3 veces. 1, 2, 3.